Y yo le voy a invitar a que tome su Biblia, por favor, y la abra en el libro de los Salmos, por favor. En el libro de los Salmos, capítulo 11. El Señor me ha permitido en esta semana tener una reflexión acerca de este salmo, pero para este domingo quise hacer un sermón completo y reafirmar las ideas que este salmo nos quiere dar, que usted pueda entender lo que el Señor quiere para usted como iglesia en estos tiempos. Dice el libro de los Salmos, capítulo 11, versículo 1, dice: en Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte como un ave? Porque aquí los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda para asaetear en oculto a los rectos de corazón. Si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven y sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo, es decir, Jehová le da oportunidades al justo, pero al malo, al malvado y al que ama la violencia, su alma los aborrece. ¿Qué le parece si hacemos una oración y le pedimos a Dios que nos hable en esta mañana? Padre, estamos delante de ti, tu mesa está servida y tu palabra está a punto de llegar a nuestro espíritu, a nuestro cuerpo y a nuestra alma. Que el poder con el que se formaron todas las montañas de este mundo también forme en nosotros lo que necesite para ser aprobados en este tiempo. Bendigo a la persona que no puede estarse concentrada, que se distrae. Bendigo a aquel que tiene que estar mirando el celular, la red social, el WhatsApp, a ver si llega una respuesta. Dale media hora de descanso y que él pueda colocar sus ojos a ti y escuchar lo que tú tienes para decirle. En el nombre de Jesucristo yo lo pido, amén y amén. Y usted le da un fuerte aplauso al Señor, coloca una sonrisa en su rostro, porque la palabra de Dios se recibe con alegría. Y le he querido poner como título a este mensaje: para esta hora he llegado. Diga conmigo: para esta hora he llegado. Y me gusta lo que dice el versículo 3. El versículo 3 creo que es el centro de este capítulo de la Biblia, de estos 7 versículos. El versículo 3 dice: si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Me gusta como dice otra versión más moderna y un poco más clara en nuestro lenguaje actual, la Nueva Traducción Viviente. Dice este versículo, lo explica un poco más. Dice: los fundamentos de la ley y el orden fueran destruidos, ¿qué hará el justo? Y es que, mis amados hermanos, vivimos en tiempos peligrosos, vivimos en tiempos malos, vivimos en tiempos en que quizá no somos la mejor sociedad que ha existido en la tierra. No solamente la maldad ha aumentado, sino que también la maldad que siempre ha existido desde que el hombre pecó, siempre ha habido maldad en la humanidad. Ahora la maldad se ha visibilizado. Me hacía una pregunta mi esposa y me decía: uy, ¿por qué uno escucha cosas como que un paciente
escribe un libro acerca de cómo matar a su doctor porque le dio un dictamen que no le gustó a él. Y meses después de que ha escrito y publicado este libro, va y lo asesina y lo mata. Y entonces ella me decía, ¿será que eso siempre ha estado así? Yo le digo, claro, eso siempre ha ocurrido. Lo que pasa es que ahora el mal se ha visibilizado. Las noticias, las redes sociales, el voz a voz permite que nosotros escuchemos lo grave que está este mundo. Cifras y datos como por ejemplo que en Colombia se sobrepasó el umbral de los divorcios frente a los matrimonios. Es decir, que al día de hoy son más las personas que se divorcian que las personas que se casan. Eso habla mucho acerca de una sociedad que ya dice que el matrimonio es obsoleto, que el matrimonio no sirve de nada, que ya dicen mejor vámonos a vivir y miramos si nos va bien, y si nos vamos bien tampoco nos vamos a casar, sigamos viviendo. Por lo menos antes decían si nos va bien nos casamos, pero ahora si nos va bien, pues ¿para qué nos vamos a casar? Inclusive algunos dicen, es que si yo me caso me empieza a ir mal. Vivimos en tiempos malos, en tiempos peligrosos. Por ejemplo, nuestra vicepresidenta, una bruja, una hechicera que hace riegos, que hace todo este tipo de rezos. Y el presidente dijo la semana pasada, me voy a ir con mi gabinete a un encuentro, a un retiro espiritual, ¿cierto? Un retiro espiritual. Entonces uno se imagina el encuentro vida abundante, allá los pastores orando, imponiendo las manos. No, ese no es el retiro espiritual. Sí es espiritual porque convocaron a los espiritistas para que hicieran todo tipo de riego. Y ya no lo hacen solamente los indígenas, ya no lo hacen las brujas al leer el tabaco, no, ya son los dirigentes del país que lo hacen abiertamente, porque estamos viviendo en tiempos malos, ¿cierto? La legalización del aborto, la despenalización y la legalización de la marihuana, el matrimonio del mismo sexo. En estos días, hace 2 semanas, un juez le quitaron su cargo y lo llevaron a proceso disciplinario porque decidió no casar a una pareja de lesbianas en Bucaramanga. Y entonces él dijo que no, y ellos fueron y lo denunciaron, y la autoridad competente dijo, pues le quito porque es que usted tiene que hacerlo porque no quiere. Entonces estamos viviendo en tiempos peligrosos, tiempos tan peligrosos que hoy en día las abuelas son las que crían a los nietos, cuando son los padres quien deberían estar a cargo de sus propios hijos, y las abuelas deberían estar descansando porque ya criaron. Pero eso ya se vuelve ¿qué? Normal. Entonces la muchacha le dice, mamá, cuídeme al niño que esta noche tengo una fiesta y vuelvo el lunes, todo el puente. Y entonces usted dice, pastor, ¿eso es malo? Mire, se ha insensibilizado el corazón del hombre que estamos en tiempos malos. Por ejemplo, la semana pasada ocurrió algo en el Senado, y es que a los que nunca en la vida trabajaron para cotizar pensión, les van a dar una pensión, y a los que sí trabajaron y cotizaron, le van a rebajar la pensión. ¿Cómo ve usted eso? ¿Justo? Entonces cada día los tiempos se van volviendo más peligrosos, ¿cierto? Entonces estamos en los tiempos que profetizó Isaías, capítulo 5, versículo 20, cuando dice que hay de aquellos que a lo bueno le dicen malo, y a lo malo le dicen bueno, y a lo que es amargo le dicen, uy, esto es dulce como la miel. Se están cumpliendo esos días. Entonces el salmista en el capítulo 3 hace una pregunta. ¿Cuál es esa pregunta? Si fueren destruidos los fundamentos, ¿cuál es la pregunta? Versículo 3 del capítulo 11. ¿Qué hará el justo? ¿Y yo qué, Señor, si esto cada vez se va poniendo de mal en peor? Entonces la palabra de Dios nos quiere enseñar
que para esta hora nosotros hemos llegado. Este es el tiempo en que se necesita que la iglesia del Señor viva en santidad, haga algo diferente. Por eso, ¿qué hará el justo cuando los fundamentos, cuando la ley y el orden son modificados? Y antes de decirle qué hará el justo, yo quiero decirle lo que no debe hacer el justo. ¿Cuántos justos hay acá en esta mañana? ¿Tantos hijos comprados por la sangre del Cordero hay en esta mañana? ¿Cierto? Somos justificados por la sangre de Cristo. ¿Y qué es lo que no debemos hacer? Lo primero que no debemos hacer en tiempos malos, en tiempos peligrosos, es lo que dice el salmista en el versículo 1. El versículo dice: en Jehová yo he confiado. ¿Cómo decís a mi alma? O como dicen otras versiones, ¿cómo es que me vienen a decir a mí que escape al monte como si yo fuera un ave? Lo primero que no debemos hacer es tener una actitud escapista y de negación. ¿Qué era lo que le estaban diciendo al rey David? Muy seguramente el rey David estaba pasando por momentos de angustia. No se sabe a ciencia cierta cuándo se escribió este salmo, pero cuando uno mira la historia de David se dio momentos en su vida muy difíciles, como cuando su propio hijo Absalón intentó matarlo y quitar el reino. Entonces quizá él le preguntó a los sabios: ¿qué hace el justo cuando lo buscan para matar? ¿Y qué le dijeron al rey? Pues hermano, haga como el pájaro, como dijo Diomedes Díaz. ¿Qué dijo Diomedes Díaz cuando dio cuenta que iba a ser papá por 27ª vez? ¿Qué dijo? Como el cóndor. ¿Hay que qué? Volar. El cóndor, el ave, ¿qué es lo que hace? Vuela, se escapa y se esconde al monte. Y nosotros no hemos sido llamados en este tiempo a ser la iglesia de Cristo con una actitud escapista y de negación. Usted no puede decir de las personas que dice: es que no está pasando nada. Eso que está pasando en el mundo, esas reformas que está proponiendo el gobierno, esa maldad que está trayendo los grupos delincuenciales, eso a mí no me afecta. Eso es tener una mentalidad escapista. Porque hay dos términos muy importantes que hay que tener en cuenta si usted quiere ser un verdadero creyente, y es el término cultura y contracultura. La cultura es aquello que nos enseña que lo que hacemos es normal, que lo que hacemos está bien. Eso es cultura. Mientras que contracultura es ir en contra de los principios de la sociedad. Y yo le hago una pregunta de reflexión: ¿el cristianismo, ser un seguidor de Jesús, es cultural o contracultural? Contracultural. Vamos en contra de esta cultura pervertida que a lo bueno le dice malo y a lo malo le dice bueno. Nosotros somos una cultura cuando nos dejamos permear por esos principios satánicos, por esos principios mundanos, y como cristianos decimos, eso, déjelos, que al fin y al cabo cada cual vive su vida como quiere. ¿Será que eso es ser cultura o contracultura? Cultura. Pero el cristianismo es una contracultura, porque nosotros no vivimos conforme a los principios de este mundo, sino que vivimos conforme a la palabra de Dios que fue escrita en esta santa Biblia que usted tiene en sus manos y que yo tengo en mi mano. Por eso, mi amado hermano, si los valores inmorales del mundo no te molestan, no te ofende lo que está sucediendo en el mundo, están ocurriendo dos situaciones: o tú no te has convertido al evangelio de Cristo, o tú no te has arrepentido. Porque si para ti es tan normal lo que está pasando, si para ti eso no te afecta, pues yo te invito a que aceptes al Señor Jesucristo, pero no solamente con tu boca, sino que aceptes su palabra y su manera de vivir. Porque hoy en día la iglesia, los cristianos,
parecen como en el siglo tercero y en el siglo cuarto. Surgió un movimiento que se llamaba el monacato. ¿Sabe qué es el monacato? Que la iglesia en ese tiempo, en el siglo tercero, dijo: uy, eso está muy feo, vea lo que está pasando en el mundo, ¿qué hacemos? Entonces uno dijo: pues volvámonos monjes. De ahí viene la palabra monje, monacato. Entonces dijeron: vámonos a vivir a la cima de la Martinica. No, allá no, porque allá es vecina de Elvira y Elvira de pronto ahí lo visita. Vámonos a vivir por allá en la serranía de la Macarena o del Periná, o por allá en esos lugares inhabitados, y por allá se construyeron los grandes monasterios. Entonces dijeron: es mejor que salgamos de esta sociedad mala. Y así fue como se creó el monacato. Pero yo quiero decirte de parte de Dios en esta mañana que tú fuiste seleccionado para vivir en estos últimos días antes del rapto. Y tú fuiste llamado para que tú enfrentes todos los problemas sociales que está viviendo Colombia, Ibagué y el mundo. Que nosotros no debemos escondernos, porque Dios no te llamó a esconderte. Por eso Jesús en Mateo 5 dijo que tú eres la luz del mundo, y la luz del mundo no es aquella que se coloca debajo de una caja porque deja de alumbrar. La luz del mundo fue creada ¿para qué? Para brillar. Tú fuiste creado para brillar, y yo te digo de parte del Señor: tú eres la respuesta para Colombia. Tú eres la respuesta para tu familia. Tú eres la respuesta, la solución de Dios para lo que estamos viviendo en estos tiempos peligrosos. ¿Se lo cree o solamente de un aplauso? Diga: yo soy la respuesta de Dios para estos tiempos. Así que no se esconda, ni cabe un agujero para que no le pase nada. Lo segundo que nosotros no debemos hacer frente a estos tiempos, sino que debemos entender, es quitar todo pensamiento de indolencia e indiferencia. Indolencia e indiferencia. En el libro de Esther, capítulo 4, versículo 13, nos narra la historia de dos personajes, un hombre y una mujer. Una mujer que representaba un corazón indolente, un corazón indiferente. Esta mujer se llamaba Esther. Y el capítulo 4 de Esther también nos habla acerca de Mardoqueo, que cuando escuchó que los tiempos eran peligrosos, él dijo: yo tengo que hacer algo, yo soy la respuesta, yo soy la solución. ¿Y qué fue lo que pasó? Que había un hombre malo, un gobernador, un gobernante de una provincia. El nombre de este era Amán. Y Amán odiaba al pueblo de Dios, e hizo que el rey firmara un decreto para que toda la iglesia de ese momento fuera aniquilada, fuera exterminada. Y el rey cayó en su juego, cayó en su engaño, y escribió un decreto para que en una fecha determinada a todos los hijos de Dios los mataran. Y cuando Esther escuchó esta noticia, ¿qué dijo? Eso no pasa nada, eso a mí no me incumbe. Mientras que Mardoqueo dijo: no, hay que hacer algo. Y este hombre se vistió de cilicio, se puso a orar, a ayunar. Y Esther, que era indolente, va donde Mardoqueo y le manda a decir: Mardoqueo, ¿por qué se pone así? ¿Para qué? Las cosas no se pueden cambiar. Ya llegamos a un punto en que ya nada se puede cambiar. Y este hombre se para en la raya. Y si usted lee conmigo el capítulo 4, versículo 13, mire lo que le dice Mardoqueo a esta mujer indolente e indiferente. Le dice así: entonces dijo Mardoqueo que respondieran a Esther: no pienses que escaparás de la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo,
respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y hace la pregunta: ¿y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Mardoqueo le dijo: Esther, no seas indiferente. ¿Por qué Esther era indiferente? ¿Qué la volvió tan insensible ante las necesidades que estaban pasando los demás, que estaba pasando el pueblo? Sencillo, era que Esther vivía ¿en dónde? En el palacio con el rey. Entonces, ¿qué dijo Esther? Pues esos allá, que se mueran. Al fin y al cabo yo estoy viviendo aquí. Y esto me hace pensar que cada uno de nosotros tenemos algo de Esther, y cada uno de nosotros vivimos en un palacio. Algunos dicen: eso que pasa en Colombia, eso no me afecta a mí, porque es que yo tengo seguridad. Lo que pasa es que yo ya tengo mi pensión y ya a mí ya me llega mi dinero cada mes, o yo ya estoy a punto de pensionar, entonces yo ya no tengo que trabajar. Eso no me afecta a mí. Podemos tener un palacio en nuestro corazón. Hay otros que dicen: no, es que yo tengo dinero, yo tengo suficientes recursos. Es más, mire, yo pude trabajar toda la vida y ya tengo una casa propia. Si las cosas siguen empeorando, pues por lo menos yo ya no tengo que pagar un arriendo y yo me rebusco ahí lo de la comidita. Eso que está pasando en el mundo no es conmigo. El dinero puede crear en nosotros un palacio, quizá un trabajo estable, quizá una palanca, quizá unos rendimientos, pero nosotros no podemos vivir en una burbuja, porque inevitablemente siempre las burbujas tienden a explotarse, a reventarse. Por eso Mardoqueo le hace la pregunta: tú crees que te salvarás en el reino, pero yo estoy orando porque salvación vendrá para Israel desde cualquier otro lugar del mundo. Pero como tú no hablaste, como tú no hiciste nada, todos seremos salvos, pero tú perecerás al igual que la casa de tu padre. Por eso yo predico hoy con esperanza y digo: hay salvación para Colombia. Colombia está pasando por tiempos oscuros, pero el Señor sigue sentado en su monte santo y tiene el control de nuestra nación, y de alguna parte traerá una respuesta. Pero es mejor que sea a través mío, porque si no es a través de mí, entonces vendrá destrucción para mí y para mi familia. Por eso Mardoqueo le dice: quizá para este momento has llegado al reino. Y entonces te hago la pregunta en esta mañana: ¿para qué tienes eso que Dios te dio? ¿Para qué tienes esa burbuja, esa seguridad? ¿Por qué Dios te permitió vivir en ese palacio que has puesto en tu corazón? ¿Para estar bien y ser indolente, o para entender que Dios puede usarte? Había un jeque que tenía mucho dinero, pero no había podido tener hijos. Y este hombre era tan rico que él sabía que si moría sin un heredero, su reino iba a ser dividido y todas sus posesiones se perderían. Así que colocó un anuncio y dijo: todo aquel que quiera que yo le adopte, venga al palacio, que le voy a hacer una prueba. Y aquel que pase la prueba se convertirá en mi hijo y en mi heredero. Y allá estaban todos los hermanos de la Catedral de Vida al día siguiente. Entonces fueron todos allá y entonces seleccionaron, y la prueba era sencilla. Lo primero era que colocaron todas las riquezas del jeque en una habitación. Todas. Habían allí iPhone 15 Pro Max, habían ahí carros de alta gama, dólares, euros, divisas, dinero, escrituras, habían ahí joyas. Los esmaltes que estaban ahí eran de los permanentes, de esos que duran un mes completo. Habían ahí aretes pequeños, chiquitos, grandes, zapatos, tacones, mocasines, de todo había allí, trajes, todo, dinero regado por todas partes, tarjetas de crédito, llaves de carros, autos lujosos. Entonces la persona tenía que pasar por ahí
Eso estaba lleno de todo, habían lingotes de oro, esmeraldas, y la persona tenía que pasar por ahí. Y cuando él iba pasando, el jeque le dijo a su empleado: cuando ya vaya a salir, cuando esté a punto, baje la luz y que quede todo oscuro. Y entonces ¡tá!, le apagaban la luz. Y entonces quedaba oscura y tenía que pasar por un pasillo. Y en el pasillo seguía sintiendo ahí todas las riquezas. Y después llegaba a otra habitación donde estaba el jeque. Y entonces el jeque, ¡pum!, prendían la luz y le decía: ¿usted quiere ser mi hijo? Sí. Solamente una condición: tiene que bailar, tiene que saltar. Y nadie podía hacerlo. ¿Sabe por qué nadie podía hacerlo? Habían robado al jeque y nadie tenía fuerza para saltar, porque todas las riquezas que había en el cuarto se lo habían quedado. Entonces el jeque decía: este no es mi hijo. Y efectivamente dice la historia que el jeque murió sin un hijo, porque nadie fue capaz de entender por qué estaba ahí. Y eso es lo que le pasa a la iglesia del siglo XXI. Nosotros creemos que el Señor nos puso a vivir en esta sociedad, en medio de esta corrupción, en medio de esta degradación moral, para enriquecernos, para tener bienestar, para que todo en casa marche bien, sin importar que Dios tiene planes de salvación a través de nosotros. Por eso, si Dios te puso en este lugar, si Dios te puso en este tiempo y te dio una seguridad, un trabajo, un empleo, una oportunidad, es para que tú aportes al cambio y a la transformación. Y si tú lo haces, entonces esa bendición que Dios te dio se mantendrá a través de las generaciones. Tú no viniste a este mundo para enriquecerte, para vivir sabroso, para vivir chévere. Tú viniste y Dios te mandó a esta hora para que salvación venga a través de tu vida. Y por último, quiero terminar, ya que les dije lo que no hay que hacer. Pues ¿qué debemos hacer? ¿Para qué hemos llegado a este tiempo? Sencillo. Para tres cosas hemos llegado a este tiempo. ¿Qué hace la iglesia? ¿Qué es la columna de la moral en la sociedad? ¿Cómo debemos comportarnos en medio de los tiempos malos? Como dijo el salmista: ¿qué hará el justo cuando todo parece malo? Fácil. Esther nos los enseña. Capítulo 4, versículo 15. Esther escuchó el mensaje del pastor Rubén y recapacitó y dijo: oiga, sí, pues yo acá viviendo en el palacio y todo, pero todo el mundo muriéndose, y algo hay que hacer. Y dice el versículo 14, perdón, el versículo 15 del pasaje que estamos leyendo, que Esther dijo que le respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días y en 3 noches. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si me muero, pues me moriré en el interno, en el intento. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. Lo primero que debe hacer la iglesia para enfrentar estos tiempos malos, lo primero que debe hacer el justo para enfrentar la adversidad social que estamos viviendo, es usar las armas espirituales que Dios nos ha dado. Antes que nada, la iglesia fue colocada en este tiempo para mostrar que Dios sigue gobernando. Aunque hayan gobernadores malos, buenos, aunque los grandes dueños del capital solo quieran traer la ruina para el pueblo, la iglesia usa las herramientas espirituales que Dios les dio. Porque al fin y al cabo la Biblia dice que nuestra lucha no es contra un gobierno, nuestra lucha no es contra un país,
Nuestra lucha no es contra un emporio económico. Nuestra lucha es contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas. Satanás quiere hacer que Colombia caiga en ruina, que Colombia caiga en destrucción, porque si Colombia cae, toda América Latina sucumbe ante las ideas de oscuridad y de inmoralidad. Pero Colombia se ha mantenido durante décadas respetando los principios cristianos, porque Cristo le da las armas espirituales. Y Esther y Mardoqueo dijo: sí, el rey nos quiere matar, y lo primero que debemos hacer es ayunar e interceder. Hermano, yo te invito que a partir de este mensaje tú saques tiempo para orar por Colombia, para orar por los gobernadores, para orar por los alcaldes, por los presidentes, para que tú reprendas a Satanás y todo espíritu de violencia que quiera volver a Colombia, todo espíritu de narcotráfico que quiere volver a enquistarse, toda horda de corrupción que sigue estando en el gobierno, que con nuestra oración y con nuestras herramientas espirituales, entonces Satanás tendrá que huir y la luz de Cristo seguirá brillando desde Colombia para América y para el mundo. Esa es nuestra tarea. Por eso cada vez que usted en la iglesia lo convoquen al ayuno, a la intercesión, a la alborada, a la vigilia, diga: Señor, yo para esta hora he llegado. Para esta hora he llegado. Esa invitación no es para los que están en el mundo. La invitación a orar, a ayunar, a interceder es para nosotros que hemos llegado para esta hora. Pero lo segundo que debemos hacer es enviar personas a todas las esferas de la sociedad. Si usted quiere saber cómo terminó esta historia, en el capítulo 7, versículo 2, vemos qué fue lo que ocurrió. Y dice que en el segundo día, mientras bebía vino el rey, dijo el rey a Esther: ¿cuál es tu petición, reina Esther? Y se te concederá. ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad de mi reino, se te será otorgada. Entonces la reina Esther respondió y dijo: oh rey, si he hallado gracia delante de los ojos, y si al rey place, séame dada mi vida por mi petición y mi pueblo por mi demanda. Porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para ser destruidos, para ser muertos y exterminados. Si para siervos y siervas fuéramos vendidos, me callaría, pero nuestra muerte sería para el rey un daño irreparable. Entonces respondió el rey Asuero y dijo a la reina Esther: ¿quién es y dónde está el que ha ensoberbecido su corazón para hacer esto? Esther dijo: el enemigo y el adversario es el malvado Amán. Entonces se turbó Amán delante del rey y de la reina, y luego el rey se levantó del banquete encendido en ira y se fue al huerto del palacio, y se quedó Amán para suplicarle a la reina Esther por su vida, porque vio que estaba resuelto para él el mal de parte del rey. Mire lo hermoso que termina esta historia, porque siempre que la iglesia del Señor se mantiene en sus lugares celestiales, se mantiene en sus hábitos espirituales, el Señor envía personas que traigan salvación. Porque el pueblo se hubiera quedado orando y ayunando, pero alguien tenía que estar allí. Por eso yo sé que el Señor te va a enviar a lugares donde tú harás que Colombia cambie y que Colombia prospere. Creo que hay que cambiar esa mentalidad con nuestros hijos. Es que vas a la universidad para que seas un gran profesional. Es que vas a estudiar o el Señor te permitió tener ese trabajo para que tengan mucho dinero. No, así piensa el mundo. El Señor coloca a sus hijos en lugares estratégicos para que seamos solución para este tiempo. Y si a ti te tocó en la esfera de la educación, tú eres la solución para la educación. Si Dios te colocó allí en el comercio,
tú eres la solución de Dios en el comercio. Si el Señor te permitió estar en el gobierno, entonces tú eres la solución de Dios en el gobierno. Si el Señor te permitió trabajar en la industria de la construcción, tú eres la solución de la construcción y de este país en ese lugar que Dios te puso. Hay que entender por qué el Señor nos colocó en este tiempo. Y lo tercero que debemos hacer para terminar es no imitar al mundo. Quiero que usted se coloque de pie con su Biblia y me acompañe a leer el primer libro de Pedro, capítulo 3. Primer libro de Pedro, capítulo 3. Y yo quiero que hoy hagamos esta oración profética que hizo Pedro. Esta oración de cómo debe comportarse el justo cuando las cosas están mal. Quiero que usted, cuando salga hoy detrás de esa puerta, usted pueda entender que usted es la solución de Dios para lo que está ocurriendo en Colombia y en América Latina. Dice el libro de Pedro, capítulo 3, versículo 9: no devolviendo mal con mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaras la bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrena su lengua del mal, y sus labios no hablen engaño. Apártense del mal y hagan el bien, busquen la paz y síganla. Porque los ojos del Señor están ¿sobre quién? Los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el Señor está en contra de aquellos que hacen el mal. Versículo 13: ¿y quién es aquel que les podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni se pongan tristes, sino santifíquense y santifiquen a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Padre, en esta mañana, como lo dijo Pedro y como lo dijo Mardoqueo, entendemos que para esta hora hemos llegado. Y aunque las tinieblas han querido apoderarse de Colombia, hoy yo brillo porque yo soy la luz de Cristo, Señor. Úsame donde me pusiste. Usa a los universitarios, a los maestros, a los trabajadores, a los comerciantes, Señor. Usa a aquel que tiene un centro de belleza, aquel que trabaja en el área de la salud, pueda entender que Dios lo puso en este tiempo para hacer la solución a las necesidades que Colombia tiene y para que Cristo sea glorificado. Tome la mano de la persona que tiene al lado y dígale: Señor, somos tu iglesia, somos tu pueblo, y no vivimos para estar bien, para vivir sabroso, para simplemente no untarnos de lo que se unta al mundo. Nosotros vivimos para Cristo, juntos permaneceremos, porque para este tiempo hemos llegado a ser solución a las necesidades del mundo. Protégenos, Señor, cuando enfrentemos el mal. Guárdanos, Señor, cuando venga el violento a querer hacernos daño. Que Jehová nos cubra cuando venga el grosero, cuando quiera, como hombres como Amán, que quieren hacerle daño al cristiano, Señor. En una horca serán exhibidos, Señor, y los puestos de trabajo de los hermanos se mantendrán, y el impío será desechado, Señor. Serán nombrados aquellos que temen al Señor, y aquellos que no temen al Señor tendrán que salir de la entidad. El Señor guardará a los justos, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos
a escuchar las oraciones de aquel que clama. Creemos en ti y lo hemos orado en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén, amén, amén.